a comentar respecto a sus calificaciones. Les voy a pedir un poco de paciencia. Normalmente entrego las evaluaciones la siguiente semana, ¿verdad? Es decir, 7 días después de la evaluación. Sin embargo, ahorita estoy ahí un poco atrasado con unos asuntos, así que creería yo, el viernes, nosotros tenemos clase jueves, ¿verdad? Pero creería yo que viernes ya tendría sus calificaciones. Así que de ser ese el caso, ¿verdad? De que no logre salir al tiempo para el jueves, yo el día viernes les voy a enviar un correo, ¿verdad? Les voy a decir, vaya, así va a ser la revisión, ya tienen ahí la solución, se hace tal y tal cosa, y ahí ustedes van a poder pedir revisión, ¿verdad? De su examen parcial. Nada más indicarles eso, ¿verdad? Ojalá y pueda terminar el jueves si lo hablamos en la clase. Si no, pues lo vamos a dejar para el día viernes. Así que eso era nada más la indicación. Luego, pues ahorita estamos ya con la unidad número 2. Ya les subí la guía número 2 en la carpeta de discusión. En verdad ya tienen ustedes ahí eh, la nueva guía para que la comiencen a trabajar. Es más, esta clase, como les dije, la unidad número 2 en adelante son bien cortas, así que prácticamente esta semana vamos a terminar con la unidad número 2 y vamos a empezar con la unidad número 3. Así que van a sentir que rápido pasó la unidad número 2, pero realmente si es solo la unidad número 1 es muy extensa, las otras unidades son mucho más cortas. Inge, si nos equivocamos en la mitad del proceso, el integral nos tomará en cuenta lo que hicimos. Bueno, prácticamente lo que vamos a analizar, Daniela, primero, o la donde siempre se le da porcentaje es al planteamiento. Si el planteamiento está bien, ya tienen buen porcentaje. Luego el integral es como otro porcentaje y ya la respuesta es otro porcentaje. Normalmente así se divide los ejercicios donde toca que integrar. Así que ahí pues va a depender más o menos cómo vaya el planteamiento para el análisis. Pero sí, ¿verdad? Sí se les da algo en caso tengan el planteamiento casi bueno o totalmente bueno, ¿verdad? Y luego el integral y luego la respuesta. Estos temas son los del taller. Sí, justamente, en el taller viene la unidad número 2. Por lo general se evalúa toda la unidad número 2. Yo cuando ya se vaya acercando la fecha les voy a decir, ¿verdad? ¿Va a ser toda la unidad número 2 o quizás este último tema no, por decir algo? Pero ya deben comenzar a estudiar desde el inicio de la unidad número 2 y yo a medida se vayan acercando la fecha, ¿verdad? Les voy a decir justamente hasta este tema. Veamos eso. No sé si tendrán alguna otra duda, si no, solo me regaló un momentito para abrir el PDF y mostrarles de lo que vamos a hablar la clase del día de hoy. Veamos. Estamos en la clase número 11. Vale. Si se recuerdan, la semana pasada estuvimos trabajando en ciertos ejercicios donde nosotros encontrábamos potencial. Así que ahorita en lo que les carga, ¿verdad? Ahí que estoy compartiendo la pantalla, vamos a hablar un poquito al respecto. Bueno, me voy a venir aquí al OneNote y si se acuerdan, estos fueron los ejemplos que estuvimos haciendo. Sacamos ahí el potencial, ¿verdad? El voltaje, por decirlo de alguna manera. Separábamos las integrales, ¿verdad? Una integral en X, otra integral en Y, ¿verdad? Veíamos los ángulos, nos pusimos ahí a analizar, ¿verdad? Y llegábamos a la respuesta. Luego vimos otro ejemplo un tanto diferente, donde nos teníamos que acordar de una formulita de química, ¿verdad? Donde yo ya podía encontrar la energía potencial y luego tenía que entender que esa energía potencial se iba a transformar en calor, ocupar la fórmula de calor y despejaba la masa, ¿verdad? Que me daba a mí la masa en kilogramos, ¿verdad? De hielo que se iba a cambiar de estado debido a la energía del relámpago. Y eso fue lo que estuvimos haciendo la clase pasada, ¿verdad? Utilizando estas nuevas formulitas. Entonces ahora vamos a pasar a un tercer ejemplo de esto mismo. Vamos a decir, este ejercicio lo traigo así como de continuación, por decirlo de alguna manera,
para que no se nos olvide lo que vimos la clase pasada. Entonces, vamos a poner por acá, ¿verdad? Ejemplo número 3. Estamos hablando del mismo tema de la clase pasada, ¿verdad? Lo vamos a leer. Dice, un electrón con velocidad inicial en el origen. Tiene velocidad inicial de 3.7 por 10 a la 6 metros sobre segundo y está ubicado en el origen. Se mueve paralelo al eje X, es decir, se mueve a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Pero se está moviendo. La velocidad del electrón se reduce, es decir, su velocidad final debe ser más pequeña a 1.4 por 10 a la 5 metros sobre segundo. En el punto, es decir, ya no está en el origen, sino que ahora está en 2 centímetros. La pregunta es, bueno, nos están diciendo calcular la diferencia de potencial, es decir, quiero saber cuánto vale el delta V entre el origen y el punto de mención. Entre el origen y X es igual a 2 centímetros. Esto es lo primero que yo quiero que encontrar. Y luego me preguntan cuál tiene mayor potencial, es decir, tengo mayor potencial al inicio o mayor potencial al final. Ojo con lo que voy a decir. Entre tantas letras no quiero que nos confundamos. La V yo lo hago como un poquito más colocha para hablar de velocidades. La hago como curva. Y la V que hago así como recta, por decirlo de alguna manera, estoy hablando de potencial. No se vayan a confundir ahí, ¿verdad? Tenemos velocidad, tenemos potencial. Más adelante vamos a ver volumen y pues es la misma V, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. En este tema yo hago eso, la velocidad hago ahí como un colochito y el potencial pues hago la V recta, para que ahí no se vayan a confundir en cuál es cuál. Y me recuerdan, ¿verdad? También que la masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, ¿verdad? Para poder resolver mi ejercicio, yo voy a comenzar haciendo un pequeño esquema, ¿verdad? Un pequeño dibujito solamente para entender o para tratar de interpretar, por decirlo de alguna manera, qué datos tengo, qué datos no tengo, qué fórmula puedo utilizar. Así que voy a dibujar aquí el electrón, ¿verdad? Dice que está en el origen 0,0 y su velocidad inicial es v sub 0. Luego, pues el electrón se movió, ¿verdad? Y llegó a un punto donde se llama X es igual a 2 centímetros. Pero como nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que hay que colocarlo en metros, entonces 0.02 metros. Acuérdense, ¿verdad? Que en la formulita nosotros vamos a colocar metros, no vamos a colocar centímetros. Y ahora la velocidad se redujo, por eso voy a hacer el vector más pequeño. Porque pasó de tener 3.7 por 10 a la 6 a tener 1.4 por 10 a la 5. Es un número más pequeño, ¿verdad? Por eso dibujé el vector velocidad más pequeño. Vale. Entonces, ahora lo que yo quiero es, si yo tuviese un tester que pudiera medir microscópicamente, yo quiero saber entre esos dos puntos cuál es la diferencia de potencial. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora bien, les voy a mostrar lo siguiente, y eso les puede ayudar mucho en estos ejercicios. Del tema pasado, nosotros vimos que el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, es igual a menos el cambio en la energía potencial. Así fue como hicimos los ejercicios hace una semana. Todos lo hicimos de esa manera. Pero en la clase pasada
nosotros vimos una relación o una nueva interpretación donde nosotros interactuábamos que el cambio en energía potencial es la carga por la diferencia de potencial. Pueden revisar ahí en sus formulitas, ¿verdad? Y nosotros vimos esto. Incluso con esta formulita resolvimos el ejercicio número 2, que acá se trabó, ¿verdad? El software, pero acá en el ejercicio número 2 ocupamos esa formulita. Carga, aquí lo pueden ver, carga por diferencia de potencial. Eso es energía potencial. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, esta formulita de carga por voltaje es energía potencial. Yo la puedo venir a colocar acá. Pero fíjense que en esta igualdad, la energía potencial tiene un signo menos. Entonces yo aquí voy a poner menos la carga por la diferencia de potencial. Repito, la igualdad, ambas son positivas, ¿verdad? En la igualdad original, ambas son positivas. Pero yo a la izquierda le multiplico un signo menos y a la derecha le multiplico un signo menos y sigue siendo la misma igualdad, ¿verdad? Lo que pasa es que está como maquillada, por decirlo de alguna manera, pero realmente pues sigue siendo lo mismo. La fórmula sigue siendo exactamente la misma. Entonces, ahora analizando esto que voy a poner acá de color celeste, díganme ustedes qué tengo que igualar con qué para poder encontrar la respuesta de este ejercicio. Trabajo, energía cinética, energía potencial y carga por voltaje. De esos 4 factores, ¿qué tengo que igualar con qué para poder resolver mi ejercicio? ¿Qué opinan al respecto? De la energía cinética con la carga. Exactamente, ¿verdad? La energía cinética con la carga por la diferencia de potencial. Eso es lo que tenemos que igualar. Es la energía cinética con esto que está acá. Así que digo yo, el cambio en la energía cinética va a ser igual a menos la carga por el cambio en la energía, perdón, por el cambio en el potencial o el voltaje. Acá, ¿verdad? Yo puedo ver la energía potencial ya la tengo. ¿Por qué? Porque es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si se fijan, yo ya tengo la masa del electrón y también tengo las dos velocidades del electrón. Así que la energía cinética yo ya la tengo. La carga del electrón es la carga elemental. Así que ya tengo todo, solo lo único que no tengo es el potencial. Si despejo, ¿verdad? Me va a quedar que el potencial es igual al cambio en la energía cinética sobre menos la carga. Así que ahora, ¿verdad? Solo se trata de sustituir. Esto va a ser un medio de la masa, ¿verdad? Por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y todo ello sobre menos la carga del electrón. Sobre menos la carga del electrón. Pero la carga del electrón es negativa, ¿verdad? Y es la carga elemental. Entonces, los menos se van a simplificar y solo me van a quedar valores positivos, ¿verdad? Esto me va a quedar como un medio de la masa que vale 9.11 por 10 a la menos 31 por la resta de las velocidades al cuadrado. Velocidad final 1.4 por 10 a la 5 al cuadrado. Menos la velocidad inicial al cuadrado 3.7 por 10 a la 6 al cuadrado. Y todo ello, ¿verdad? Sobre la carga elemental, que es 1.602 por 10 a la menos 19. Veamos acá el software. No responde, ¿verdad? Pero solo hay que dividirle 1.602 por 10 a la menos 19. Así no lo vamos a hacer a mano. Todo esto, ¿verdad? Hay que dividirle 1.602 por 10 a la menos
19. Me dicen, por favor, ¿cuánto les da esa diferencia de potencial? Da menos 38.86. Bueno, gracias. Menos 38.86 voltios. Así que, ¿verdad? Esa es la respuesta de la primera de las preguntas. La primera pregunta era, ¿cuál era la diferencia de potencial, verdad, entre el origen y esos 2 centímetros? Entonces siempre es, ¿verdad? Final menos inicial. Así que ahí pues me va a quedar la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado y sustituimos los otros datos. Y con eso, ¿verdad? Ya tenemos la primera de las respuestas. El voltaje entre esos dos puntos es menos 38.87 voltios. Ahora bien, la otra pregunta era, ¿dónde hay mayor potencial? ¿Dónde tengo más potencial? ¿En el origen o en 0.02 metros? Esa es la pregunta. ¿Dónde tengo más potencial? Entonces, para explicar el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Esta diferencia de potencial, nosotros sabemos que es potencial final menos potencial al inicio. No son velocidades, ¿verdad? Son voltajes. Potencial al final menos potencial al inicio. Ahora bien, lo que yo hago es lo siguiente. Veo el número de la respuesta. La respuesta es negativa, ¿verdad? Menos 38. Entonces, yo me digo, ¿cómo tendrá que ir? ¿Ese número es mayor que 0 o es menor que 0? Eso es lo que yo hago mentalmente, ¿verdad? Si yo veo que la respuesta es menos 38, entonces la forma correcta es decir que esto es menor que 0, ¿verdad? Porque un número negativo es menor que 0. Así que lo que hago, ¿verdad? Repito, en mi mente es pensar que esto es menor que 0. Y luego, ¿qué hago? Dejo un voltaje en un lado y el otro en el otro, es decir, el menos potencial al inicio lo voy a mandar a la derecha. Entonces me va a quedar potencial final es menor que el potencial inicial. Y de esa manera yo digo, al leer eso, pues se comprende, ¿verdad? Que yo tenía más potencial ¿a dónde? Al inicio, ¿verdad? Al final tengo menos potencial que al inicio. La pregunta es, ¿dónde tengo más potencial? La respuesta será entonces que tengo más potencial al inicio. ¿Y dónde era el inicio? En el origen. Entonces tengo más potencial en el origen. Y esa es la respuesta del ejercicio, ¿verdad? Primero tenía que encontrar la diferencia de potencial y luego veo el resultado, ¿verdad? Si es negativo, menor que 0. Si es positivo, mayor que 0. Y de esa manera, ¿verdad? Nosotros ya podemos saber dónde tengo más o menos potencial. ¿Habrá alguna duda o alguna pregunta con este ejemplo? Ingeniero, ¿se pueden calcular los valores de esos potenciales de alguna forma? Con los datos que tenemos, no. Pero sí se pueden calcular valores de potenciales por separado, ¿verdad? Lo vimos la clase pasada con la formulita de la carga. Lo voy a escribir aquí en una esquina. Sí, sí, Con la pero... formulita en este ejercicio no. Este ejercicio. En este ejercicio Ok. no. Ok. Gracias. Bueno, nos tendrían que dar, bueno, nos tendrían que dar ahí algún dato extra, ¿verdad? O algo
para poder interpretar ahí cuánto valen los potenciales. Y de esa manera, ¿verdad? Terminamos el ejercicio. ¿Habrá alguna duda o alguna pregunta? Vale. Si no hay dudas o preguntas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer entonces es continuar con la temática. Este ejercicio era de la temática anterior, ¿verdad? Para pues que se entendiera ahí esa nueva formulita y esa nube de color celeste, ¿verdad? Que tengan idea de que técnicamente se pueden hacer incluso hasta una triple igualdad, ¿verdad? Para poder resolver los ejercicios. Vamos a pasar entonces a la teoría, que se les va a hacer muy familiar. ¿Se acuerdan cuando integrábamos para encontrar campos eléctricos? Entonces, ahora vamos a integrar para encontrar potencial eléctrico. Es muy similar a las integrales que ustedes ya hicieron, ¿verdad? Incluso en el parcial ya integraron. Entonces, va a ser muy similar. Es muy similar la integral. La deducción no lo voy a explicar del todo porque, repito, es la misma interpretación. Ahora, en lugar de encontrar un campo, voy a encontrar un potencial eléctrico debido a una carga distribuida. Este es el tema del día de ahora, ¿verdad? Por favor, copiémoslo. Es el tema que vamos a trabajar el día de ahora. Potencial eléctrico, pero ahora ya en cuerpos. Ya me van a dar una barra, me van a dar una esfera, ¿verdad? Un anillo, un disco, y yo ya tengo que ser capaz, ¿verdad?, de poder realizar procesos para encontrar el potencial debido a un cuerpo con una carga distribuida. La idea es la misma. Tenemos el potencial, ¿verdad? Es igual a la constante por el diferencial de carga sobre R. Pero como yo no quiero una parte del potencial, sino que yo quiero todo el potencial, entonces lo que se hace, ¿verdad?, es colocar que el potencial es igual a la constante por la integral del dq sobre R. Ahora, hay algo que me parece muy importante que ustedes anoten. ¿Cuál es la diferencia entre este tema y el tema que ya vimos de campo eléctrico? La primera diferencia es que el potencial no es un vector. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan en los ejercicios pasados? Nosotros veíamos y teníamos que averiguar si había que multiplicar el seno de teta o el coseno de teta. Al final, después del integral, nosotros teníamos que averiguar, dependiendo del vector, ¿verdad?, qué teníamos que multiplicarle. Entonces aquí, eso lo vamos a omitir. Aquí ya no van a existir ni los senos ni los cosenos de teta. Jamás, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es un vector y al descomponerlo salía el seno o el coseno. Pero como el potencial no es vector, aquí me olvido. Nunca voy a ver un seno de teta ni un coseno de teta en el planteamiento, ¿verdad? Puede que al resolver la integral, ahí sí, ¿verdad?, en una sustitución trigonométrica. Pero en el planteamiento no voy a poner ni senos ni cosenos. Y la segunda diferencia es que R es lineal. En la integral del campo eléctrico, la R está al cuadrado. Pero vean, aquí nuestra R no está al cuadrado, sino que está elevado a la 1. Así que esas son las dos diferencias, ¿verdad?, importantes entre campo y potencial. Que no es un vector y que la R está elevado a la 1. Así que los planteamientos, los ejercicios, las integrales nos van a quedar similares a las que ya hicimos, pero un poco más fáciles porque no vamos a estar analizando senos, cosenos, ni la R al cuadrado, sino que todo es más directo. Ahora bien, si se acuerdan, en este tema vimos las densidades de carga.
la densidad de carga volumétrica ρ, la densidad de carga superficial sigma y la densidad de carga lineal lambda. Así que eso se sigue cumpliendo aquí. Todo lo que ya vimos de integrales en campo, aquí lo vamos a seguir utilizando. Rho, sigma y lambda siguen significando lo mismo que significaron en ese tema. Quiero saber si hay alguna pregunta o alguna duda o algo no se entendió de esta diapositiva. Las diferencias entre campo y potencial están claras. ¿Estamos bien con esta diapositiva? Bueno. Vale. Entonces vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Bueno, gracias ahí, Catherine, Daniela y Kay. Vamos a pasar a un ejemplo. Si se acuerdan, a un aro como este, nosotros ya le calculamos el campo eléctrico, ¿verdad? Integramos para calcular el campo eléctrico. Entonces, ahora vamos a integrar, pero para encontrar el potencial eléctrico. Esa es la diferencia, que ahora le vamos a sacar el potencial eléctrico. Veamos. Recorte. Vamos a cortar acá esto. Realmente es más fácil en Catherine, porque la integral queda más sencilla. Realmente yo siento que es más fácil. Se parece mucho y es más fácil. Vaya, me dicen, ¿verdad? Encuentre una expresión para el potencial eléctrico en un punto P. Y aquí me dan el punto P, ¿verdad? Lo voy a señalar acá. Aquí me dan el punto P, ese punto de color rojo, ¿verdad? Localizado sobre el eje central perpendicular de un anillo, con una carga uniforme de radio A y una carga total Q mayúscula. Entonces me voy a venir aquí, ¿verdad? Voy a colocar el tema, potencial eléctrico. En carga distribuida. Potencial eléctrico en carga distribuida. Y nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Va a ser esto. Voy a colocar acá ejemplo 1. Potencial eléctrico en un punto P sobre el eje perpendicular de un anillo. Vale. Ese va a ser nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Quieren que yo encuentre el potencial, ¿verdad? En ese punto P. Aquí, ¿verdad? Este es el punto P. Entonces, la formulita dice que el potencial es igual a la constante eléctrica, ¿verdad? Por la integral del diferencial de carga sobre R. Así que en esta parte va a ser igual a la integración que nosotros hicimos. La constante siempre sabemos nosotros cuánto vale. Aquí sí que solo hay que averiguar cuánto vale el dQ y cuánto vale la R. Eso es todo lo que tenemos que hacer, averiguar cuánto vale el dQ y cuánto vale la R. Pregunta, ¿cómo encontraba el dQ en estos ejercicios? ¿De qué formulita yo me auxiliaba para saber cuánto valía el dQ? Con la densidad.
Exacto, ¿verdad? Densidad de carga lineal. Con la densidad de carga lineal, ¿verdad? Ahí me tengo que acordar que aunque eso no parezca una línea recta, pues si yo tengo una línea recta, ¿verdad? Y yo la doblaba, pues puedo llegar a esa forma, ¿verdad? La forma de un anillo. Entonces digo, lambda es igual a carga sobre longitud, ¿verdad? Esa es la densidad de carga lineal. Luego tengo que despejar la carga, ¿verdad? Lambda por longitud es igual a la carga. Pero como esto no es una longitud normal, una longitud lineal, sino que es una longitud de arco, ¿verdad? Porque está en forma circular. Entonces, aquí les explicaba yo que la longitud, ¿verdad? Es R por teta. La longitud de arco en una curva, valga la redundancia, ¿verdad? Es R por teta. Acá, ¿verdad? Yo lo que puedo hacer es continuar con el ejercicio, ¿verdad? Continuar con el análisis y ahora voy a decir lo siguiente. R es el radio. Teta es el ángulo que forma el arco. Entonces se van a dar cuenta, ¿verdad? Que el radio es constante, pero el ángulo no. Sino que tengo que variar desde 0 hasta 360 para formar ese anillo, ¿verdad? Entonces, las variables son teta y la carga. Al derivar me queda lambda por r por d teta es igual a dq. Y esta es la formulita, ¿verdad? Que nosotros vamos a utilizar para el diferencial de carga. Lambda por r por d teta es igual al dq. Entonces ya tengo el de carga. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro la R? ¿Qué es la R? La R es la distancia desde un elemento representativo que va a estar girando a lo largo del anillo hasta el punto P. Significa que esto es la R. Y yo siempre les he dicho, ¿verdad? Busquen un triángulo por ahí. Y aquí pueden ver, ¿verdad? Que tenemos justamente un triángulo rectángulo que tiene como cateto A, que es el radio del anillo, y el otro cateto es X, que es la distancia, ¿verdad? Desde el origen, por decirlo así, o del centro del anillo hasta el punto P. Ahora viene una pregunta muy interesante y eso nos va a ayudar mucho a entender el ejercicio. Contéstenme en el chat, por favor. ¿La A y la X son constantes o son variables en este ejercicio? Contéstenme en el chat todos, por favor. Repito la pregunta. ¿La A y la X en esa imagen van a ser constantes o van a estar variando? ¿Qué opinan al respecto? Me dice R constante, X variable, constantes. Vaya, la respuesta es esa, ¿verdad? Ambas letras son constantes en este ejercicio. Ambas letras. Van a decir, mira, pero ¿por qué? No entiendo. Vaya. Voy a manchar acá, ¿verdad? Y luego lo voy a borrar. Acuérdense que el anillo que es como una circunferencia, ¿verdad? Entonces la distancia desde el centro hacia cualquier punto del anillo es la misma. Entonces, si es de radio A, esta distancia es A, esta distancia A, esta distancia A. Todas esas distancias son iguales. Entonces, la A es una constante. Ahora vamos con la X. La X es la distancia desde ese centro hasta el punto P. Entonces, sin importar si este elemento se movió para acá porque giró, ¿verdad? O si se movió para acá porque siguió girando, o si se movió para acá porque siguió girando, la distancia desde el centro hasta el punto P también es constante.
entonces la X en este ejercicio también es constante. Por ahí muchos comprendieron, ¿verdad?, que las dos son constantes. Y es también, ¿verdad? Están en lo correcto. Pero para los que pensaron que una u otra letra era variable, vean que no. ¿Qué es lo único que está variando realmente? Es teta, ¿verdad? Es el ángulo. Imaginémonos que aquí teta es igual a 0. Va a empezar a girar, ¿verdad? Va a llegar al otro lado a teta igual a 180. Va a seguir girando, va a seguir girando, va a seguir girando, va a seguir girando, hasta llegar a teta igual a 360. Lo único que está variando en este ejercicio es teta. Así que teta para nosotros va a ser la variable. Así que tienen que analizar bien eso, ¿verdad? La distancia A es constante, la distancia X también es constante, la única variable es teta, que es el ángulo que va a estar variando, ¿verdad? Para formar el anillo. Lo voy a borrar, ¿verdad? Para que no se confundan con tantas cosas, ¿verdad? Pero sí es algo que deben de comprender. Es algo que deben tener en cuenta ustedes, ¿verdad? Al hacer los análisis de estos ejercicios. Que la distancia A, ¿verdad?, es constante. Que la distancia X también es constante, ¿verdad? Y que lo único que está variando es teta. Espero haya quedado claro, ¿verdad? Ahora, mira ahí por qué decía eso. Porque ahí tenemos un triángulo rectángulo bien tranquilo, ¿verdad? Y si yo quiero R, pues va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más a al cuadrado, ¿verdad? Por Pitágoras, yo sé cuánto vale la R. Dice César, profe, o sea que mientras en el ejercicio no nos diga que P varía en X, lo podemos tomar como constante. Exactamente. En ese caso lo quieren a un punto P fijo. En estos ejercicios, el punto P siempre va a ser fijo, no va a estar variando. Por eso, normalmente, eso es lo que se les pide, ¿verdad? En el punto P que se encuentra a tanta distancia de tal punto. Entonces, en esta oportunidad, ¿verdad? Como la distancia entre el centro del anillo y el punto P es la X, me están obligando a que la X sea constante. Dice, si P también varía, sería doble integral, ¿verdad? Si P, ¿cuál P, Daniel? Si el punto P. En ese caso sí, pero digamos que sería un poco extraño, porque normalmente lo que se quiere es encontrar el potencial eléctrico en un solo punto, no en varios puntos, sino que lo que sucede es que quedaría como indicado, por decirlo así. La respuesta no sería un número, sino que sería como una variable y dependiendo de cuánto valga la X, pues así yo lo sustituyo. Pero realmente no creo que se les pregunte algo así, por eso mismo, es un caso así como muy peculiar que el punto P se esté moviendo. Por lo general se busca que el punto P sea fijo para que ustedes encuentren el potencial en ese punto. Entonces lo vamos a tomar siempre como que el punto P no se está moviendo en nuestro análisis, ¿verdad? En nuestro análisis. Vale. Entonces ahora, si la X es constante y la A es constante, significa que la R, ¿verdad?, también va a ser constante. Así que aquí ya tenemos, ¿verdad?, cuánto vale dq, también ya tenemos cuánto vale la R, ya tengo todo, ¿verdad?, para poder plantear mi integral. Mi integral me va a quedar como el potencial es igual a la constante eléctrica por la integral de lambda R de teta sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a al cuadrado. Y aquí ustedes pueden ver que la variable ¿quién es? De teta. Significa que tanto lambda como r son constantes. X cuadrado y a también son constantes. Entonces fíjense qué fácil me va a quedar la integral. Todo sale como constante. Potencial es igual a K
por lambda por r sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado por la integral de teta. Fíjense que sale súper fácil la integral, ¿verdad? Ahora, acá tenemos dos formas de ver el ejercicio. Lo voy a explicar de la primera forma. Vamos a poner aquí forma 1, que es la forma más rápida, y es la siguiente. La integral de un diferencial siempre se elimina. Entonces ustedes tienen la integral del diferencial de teta, ¿verdad? Entonces la integral elimina el diferencial. ¿Y qué me queda? Solo me queda teta. Entonces yo puedo decir que el potencial es constante eléctrica por lambda por r por teta sobre la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Es decir, omitiendo que no existiesen límites de integración, por decirlo de alguna manera. Esta es la primera forma, ¿verdad? Forma número 1. Ahora, y ahí nos vamos a dar cuenta que lambda r teta es esto que tenemos aquí. ¿Y lambda r teta qué es? Es la carga. Entonces, el potencial me queda constante eléctrica por la carga sobre la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Y si se fijan, ya llegué a la respuesta que me estaba dando el ejercicio. El ejercicio ahí está de color como amarillo sombreado, ¿verdad? Que esa era la respuesta. Y miren, he llegado a la misma respuesta. ¿Cuál podría ser otra forma? Que es lo mismo, pero es un poco más extenso, ¿verdad? Es que yo diga, ahora le ponga límites de integración. Potencial es igual a k por lambda por r sobre la raíz de x cuadrado más al cuadrado por la integral de un diferencial de teta. Como el anillo es completo, los límites de integración van a ir de 0 a 2pi. Entonces me va a quedar constante por lambda por r sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado por la integral, ¿verdad?, de teta evaluada en 2pi y en 0. Esto es carga por lambda por r sobre la raíz de x cuadrado más a cuadrado, y al hacer esa evaluación me va a quedar 2pi. Y si yo me acuerdo, ¿verdad?, 2pi por r es la longitud de arco de una circunferencia. Y luego eso por el lambda que tengo a la par, eso también es la carga. Lo tengo aquí arriba. Lambda por longitud de arco, ¿verdad?, es la carga. Entonces a la larga llego a la misma fórmula, constante por carga sobre la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. De cualquiera de las dos formas, ¿verdad?, llego a la misma respuesta. Una forma es más corta, ¿verdad?, la otra forma es más larga, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Así que cualquiera de las dos formas, ¿verdad?, es correcta. ¿Se entiende la forma de operar estos ejercicios? La fórmula es la misma, ¿verdad? La respuesta es la misma. Y como les repito, incluso la integral me salió mucho más fácil, ¿verdad? La integral quedó súper sencilla. Exactamente, Daniel, exactamente. Sí, justamente. Si nos dan la mitad superior sería esa, ¿verdad? De 0 a pi. Dice, para el potencial eléctrico no es necesario definir los límites como en campo. ¿Cómo no, Nelson? Sí es necesario. Lo que pasa es que esta integral, simple y sencillamente por la forma en la que me quedó, es decir, siempre que ustedes tengan la integral del diferencial de y, ustedes pueden decir que esto es y, porque siempre este elimina este, ¿verdad? Entonces, solamente porque me quedó así, es que yo no necesito los límites. Pero realmente en todas las integrales le vamos a poner límites,
¿verdad? Por eso les puse la forma 2, para que no piensen eso. Aquí les puse la forma 2, donde sí le pongo límites, para que ustedes vean que sí necesito límites. Siempre voy a necesitar límites. Lo que pasa es que esta integral es tan fácil, por decirlo así, que yo la pude hacer sin límites. Pero, pues, realmente siempre vamos a tener límites de integración. Solamente era para que se hicieran una idea. Por eso le explico las dos formas, ¿verdad? Para que no vayan a pensar, no, aquí nunca le voy a poner límite. Claro que sí, ¿verdad? Simple y sencillamente esa integral está tan fácil que se puede hacer sin límite. Nada más. Vale. Entonces, ahora ustedes me van a ayudar a resolver este ejemplo. Lo voy a copiar literal, ¿verdad? Para que nos quede aquí en el OneNote. Es el mismo tema, ¿verdad? Lo único que ahora ya no es un anillo, ¿verdad? Sino que ahora es una barra. Vaya, este es el ejemplo número 2. Me dan una barra de longitud L que está sobre el eje X positivo. Tiene una carga total U mayúscula y una densidad de carga lineal uniforme. Encuentre el potencial eléctrico localizado en el punto P. Aquí está el punto P, ¿verdad? Acuérdense, ese punto P no se va a mover a lo largo del eje Y a una distancia A del origen. Entonces, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Comenzar con la formulita. Potencial es igual a la constante por la integral del dQ sobre R. Y la pregunta siempre es la misma. ¿Cuánto vale el dQ y cuánto vale la R? Eso es la misma pregunta. Entonces digo yo, ¿verdad? ¿El dQ de dónde lo saco? De la densidad de carga. Entonces lambda es igual a la carga sobre la longitud. Si yo despejo, lambda L es igual a la carga. Si yo derivo, ¿cómo me va a quedar esta expresión? Vean dónde está la barra, ¿verdad? Yo les expliqué que esa L se iba a transformar, ¿verdad? Así que no lo voy a explicar, sino que quiero que ustedes me digan cómo va a quedar esa ecuación derivada. Ya eso ya lo tienen que manejar a estas alturas, ¿verdad? ¿Cómo me va a quedar? Lambda por dx igual a dq. Exactamente, ¿verdad? Lambda por dx es igual a dq. ¿Y por qué, profe? Acuérdense que la L va a cambiar de valor siempre. Si la barra está en X, queda de X. Si la barra está en Y, queda de Y, ¿verdad? Si está horizontal o vertical, de eso va a depender si voy a poner de X o de Y. Así que ya tengo yo cuánto vale dQ. Ahora tengo que encontrar cuánto vale R, que es la distancia, ¿verdad? Desde mi elemento representativo, que ya lo dibujaron de color anaranjado, ¿verdad? Hasta el punto P. Necesito esa R. Y de nuevo, ¿verdad? Vemos al famoso triángulo rectángulo que aparece casi en todos los ejercicios. Y yo tengo que analizar el triángulo rectángulo para poder saber, ¿verdad? Cuánto vale la R. Entonces, díganme ustedes, vean ahí los valores que da el ejercicio y me dicen cuánto vale la R. Sería raíz de x cuadrado más a cuadrado. Exactamente, ¿verdad? La raíz de x cuadrado más a al cuadrado. ¿Por qué? Porque el elemento siempre está a x unidades, ¿verdad? Eso lo vimos en campo eléctrico. Como se está moviendo en x, entonces el elemento representativo está a x unidades.
Y en y, ¿verdad? El mismo ejercicio me dice que esa distancia vale a. Entonces, aplicando Pitágoras, ¿verdad? La r es la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, como bien lo mencionaba. Entonces, ya tengo el dq, ya tengo la r. Ahora solo tengo que sustituir. Potencial es igual a la constante por la integral, ¿verdad? Del dq. Y el dq se llama lambda de x. Y la r, la raíz cuadrada de x cuadrado más a al cuadrado. Entonces, si se fijan, las integrales quedan mucho más simples que las integrales que habíamos visto en campo eléctrico. Ahora, ¿verdad? Lo único que puedo sacar como constante es lambda, porque la x es variable, ¿verdad? Así que solo puedo sacar como constante lambda y tengo que encontrar la integral k lambda por la integral del dx sobre la raíz de x cuadrado más al cuadrado. Límites de integración. Acuérdense que los límites de integración son dónde comienza el cuerpo y dónde termina el cuerpo. Entonces, se pueden ver que el cuerpo comienza en el origen. Entonces comienza en x es igual a 0. Y termina con la longitud. Así que va a ser con la longitud L. Así que los límites de integración van de 0 hasta L. Y ahora sí, ¿verdad? Ya tengo todo para integrar. Ya aquí ya es un ejercicio más de cálculo, ¿verdad? Que de electricidad y magnetismo. Pero de igual manera nosotros tenemos que saber integrar, ¿verdad? Así que a partir de aquí ya solo es integrar. Debe ser una sustitución trigonométrica, ¿verdad? Así que va a ser x es igual a la a tangente de teta. La derivada de x va a ser igual a secante cuadrado de teta por un de teta. Acá, ¿verdad? Yo lo que hago es despejar la identidad trigonométrica y me queda x sobre a. ¿Y eso para qué? Porque por SOHCAHTOA este es el opuesto y este es el adyacente, ¿verdad? Acuérdense ahí de SOHCAHTOA. El opuesto es la parte del numerador y el adyacente la del denominador. Entonces, ¿verdad? Yo puedo hacer mi triángulo. Puedo hacer aquí mi triángulo, ¿verdad? Donde el opuesto vale x y el adyacente vale a. Entonces, esto vale x cuadrado más a al cuadrado. Luego busco una identidad trigonométrica, ¿verdad? Que me relacione la raíz con la constante. La constante es a, ¿verdad? Porque la variable es la x. Entonces tiene que ser el adyacente con la hipotenusa. Así que yo puedo ocupar o el coseno o la secante. Si ocupo el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Si ocupo la secante es hipotenusa sobre adyacente. Entonces, si yo digo secante de teta es igual a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada, sobre el adyacente, que es a. Y de aquí puedo despejar, ¿verdad? A que a secante de teta es igual a la raíz de x cuadrado más a al cuadrado. Y de esta manera, ¿verdad? Yo ya sé cuánto vale el de x. Vamos a poner acá. Ya sé cuánto vale el de x. Y también ya sé cuánto vale la raíz cuadrada. Entonces ya puedo reescribir, ¿verdad? Mi integral. La voy a dejar indefinida por un momento. El de x es a secante cuadrado de teta por un de teta. Y la raíz es a secante de teta. Se va a eliminar la a con la a, un secante con un secante y solo me queda la integral de la secante de teta
por 1 de teta. Y eso, ¿verdad? La respuesta de esa integral es el logaritmo de la secante de teta más la tangente de teta. Ahora regreso a mi ejercicio inicial, ¿verdad? Potencial es igual a K por lambda por el logaritmo de la secante más la tangente. Entonces la secante, ahí la tenemos en color celeste, la voy a poner acá. Aquí tenemos cuánto vale la secante de teta y también tenemos cuánto vale la tangente de teta. ¿Y eso para qué lo querés? Porque hay que sustituirlo aquí, ¿verdad? En secante más tangente. Entonces la secante es la raíz cuadrada sobre A más la tangente que es X sobre A. Como ya regresé a la X, esto hay que evaluarlo en L y en 0. Potencial es igual a K por lambda por el logaritmo. E incluso aquí me puedo dar el lujo de hacer la suma de fracciones. Porque como son iguales, ¿verdad? El denominador me va a quedar x cuadrado más a cuadrado más x, todo esto sobre a. Y hay que evaluarlo en L y en 0. Y a partir de aquí, ¿verdad? Es la muy evaluación. Potencial es igual a lambda por el logaritmo. Evaluemos en L, ¿verdad? Me va a quedar la raíz de L cuadrado más A cuadrado más L sobre A menos el logaritmo de 0 al cuadrado más A al cuadrado más 0 sobre A. Vale. Ahora bien, teniendo ese dato, podemos ver acá que la raíz va a eliminar al cuadrado. Así que realmente aquí me queda el logaritmo de A sobre A. A sobre A es 1. Pero el logaritmo de 1 es 0. Así que todo lo que está acá se me hace 0. Por lo tanto, ¿verdad? Mi respuesta es K lambda por el logaritmo de la raíz cuadrada de L cuadrado más A cuadrado más L sobre A. Y esa es la respuesta de mi integral. Ahora, ¿por qué esto no es igual que lo que está acá? Ahí lo pueden ver como de color amarillo. Lo que han hecho es que lambda la han sustituido por carga sobre longitud. Vean ahí, ¿verdad? Dice constante por carga sobre longitud. Entonces, eso es lo que han hecho. Lambda lo han sustituido, ¿verdad? Por carga sobre longitud. Entonces me queda constante por carga sobre longitud por el logaritmo, ¿verdad? De la raíz cuadrada de L cuadrado más A cuadrado más L sobre A. Y esa es la respuesta, ¿verdad? Del potencial en el punto P. En lugar de quedarme ahí una secante cubo, ¿verdad? O algo ahí un poco más complejo, pues solo me queda una secante y la integral ya es directa, ¿verdad? Y así es como se resuelven estos ejercicios de integración. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Estamos bien con ese ejercicio. Vaya, aquí como repito, ¿verdad? Es de recordarnos ahí de los campos eléctricos, de cómo se integraba, pues es muy similar. Solo que queda un poquito más corto, ¿verdad? Porque solo sacamos dos cosas. Solo necesitamos el de Q y la R y lo sustituimos. Y luego, pues, saber integrar, ¿verdad? Esa otra parte también es importante, saber integrar. Vale. Entonces, si ha quedado claro, ¿verdad? Ahí los problemas de integración. Vamos a pasar a la siguiente sección. Dice, Inge, si nos dieran dos barras en un mismo punto, se calcularía el potencial aparte y luego se pone... vaya. Pero es que dice dos barras en un mismo punto. O sea, que nos dieran dos barras y analizarlas en un mismo punto P. Va, entonces sí sería así, digamos. Tengo aquí una barra, que es la que ya sacamos, digamos. Imagínense que les doy aquí otra barra más chiquitita, que está así, y les doy el mismo punto P. Entonces sí sería así como me dice usted. Calcula uno y le da un valor, ¿verdad? Calcula la otra y le da otro valor. Y al final sería la suma de esas dos. Si es positivo, ¿verdad? Es porque es una suma. Y si es negativo es porque es una resta. Porque de eso va a depender, ¿verdad? Si, del signo del potencial. Acuérdense que el potencial puede ser positivo o negativo. Pero sí, técnicamente, así como me dice, si nos dan dos barras en diferentes posiciones, ¿verdad? O ahí que se toquen un puntito o algo, pues sería así, sacar los dos potenciales por separado y luego hacer la suma. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguien quiere saber algo más de este tema? Vale, si no hay más preguntas, entonces vamos a pasar a un subtema que se llama superficies equipotenciales. Para que se hagan una idea con la misma palabra, X, traten de imaginárselo como que dice tienen el mismo. Y potencial, pues ya sabemos que es la V, ¿verdad? Entonces están hablando de superficies que tienen el mismo potencial. Eso significa superficies equipotenciales. Superficies que tienen el mismo potencial. Ahora bien, estas superficies tienen características. La primera dice, las líneas de campo eléctrico siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales y se dirigen hacia donde el potencial disminuye. Vale, ¿qué quiere decir? Vean ahí esos dibujos y en todos los dibujos esas flechas que se ven como de color rosado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Esas flechas son campos eléctricos. Todas esas flechas de color rosado son campos eléctricos. Pero las líneas de color celeste son superficies equipotenciales. Esa es la diferencia, ¿verdad? Tenemos flechas y líneas con flechas de color rosado, esos son líneas de campo eléctrico, y las líneas de color celeste o color azul son superficies equipotenciales. Entonces, la primera característica dice que las líneas de campo de color rosado y las superficies equipotenciales de color celeste siempre son
perpendiculares. Así que aquí tendría que haber un ángulo de 90, ¿verdad? Aquí tiene que haber un ángulo de 90, aquí también. En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier dibujo, aquí tiene que haber un ángulo de 90. Aquí tiene que haber un ángulo de 90. Ahí estoy haciendo en todos los dibujos, ¿verdad? Ángulos de 90, porque así se tienen que dibujar, ¿verdad? Tiene que haber un ángulo de 90 grados entre las superficies de color celeste y las líneas de campo de color rosado o color rojo, más o menos, ¿verdad? Siempre deben haber 90 grados. Esa es la primera característica entre ellos. Segunda característica, el trabajo para desplazar una carga entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es cero. Vale. Primero voy a explicar qué es una superficie equipotencial. Veamos en el dibujo de la izquierda. Vean lo que voy a hacer con líneas punteadas. Vean esa circunferencia que estoy haciendo con líneas punteadas. Le voy a dar zoom acá, aunque se va a pixelear un poco, ¿verdad? Pero vean esa circunferencia que he hecho yo de líneas punteadas. Aquí trae una línea y dice que esa superficie se llama más 30 voltios. Significa que cualquier punto de esa circunferencia vale 30 voltios, sin importar si yo estoy aquí, digamos, donde voy a poner la letra A, sin importar si estoy aquí donde pongo la letra B, sin importar si estoy a la par aquí donde estoy la C, en todos los puntos que toquen a esa circunferencia, yo tengo 30 voltios. Veamos el ejemplo de la línea que está acá. Esta línea de color celeste en la segunda imagen es una línea, ¿verdad? Y aquí me dice que esa línea se llama 0 voltios. Significa que cualquier punto que esté sobre esa línea celeste vale 0 voltios. Entonces, si vengo yo, ¿verdad? Y le digo, miren, en este punto le voy a poner punto D. En ese punto D, ¿cuánto potencial hay? Lo único que ustedes tienen que hacer es ubicar en qué superficie está. Está en la circunferencia más grande. Leen el mapeo, ¿verdad? Donde dice que esa circunferencia, cualquier punto que toque a esa circunferencia vale menos 30 voltios. Entonces ustedes me van a contestar, en ese punto hay menos 30 voltios. Así es como se lee, ¿verdad? Si estoy aquí de nuevo, ¿verdad? Vengo yo y les digo, vaya, miren, en este punto de aquí, punto E, en ese punto negro, ¿verdad? ¿Cuánto potencial tengo? Ustedes tienen que decir, vaya, toda esta línea, aunque no sea recta, ¿verdad? Ni un círculo, sino que es una línea un poco deforme, tienen que venir a ver y decir, ah, esa línea, aquí está el nombre, y se llama 50 voltios. Entonces, en el punto E hay 50 voltios. Esas son las superficies equipotenciales. Cualquier punto de esa línea de color celeste va a tener el mismo voltaje, el mismo potencial. Por eso se llaman equipotenciales, ¿verdad? Ahora bien, con base en lo que les acabo de explicar, quiero que ustedes me expliquen a mí por qué el trabajo es cero. Si yo me desplazo entre dos puntos de una misma superficie equipotencial, ¿por qué el trabajo sería cero? ¿Alguien me puede explicar eso? Porque el voltaje es el mismo. Ajá, Kevin, pero falta algo ahí. Sí es cierto lo que me decís, pero ¿cómo eso demuestra que el voltaje es cero? Que el trabajo es cero, perdón. Sí es esa la razón, pero ¿cómo lo demostras matemáticamente?
Aplico lo de simetría, ¿no? No tanto así. Vale, ahí qué bien, va muy bien, solo le falta un detallito. Acuérdense, el trabajo es igual al cambio en la energía cinética, es igual a menos el cambio en la energía potencial, es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Entonces yo puedo decir, si igualo la primera con la última, el trabajo es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Y aquí con esto es donde yo ya puedo justificar lo que dice Kevin, ¿verdad? Si yo estoy en la misma superficie equipotencial, tengo el mismo voltaje, ¿verdad? Por ejemplo, ambos valen 10 voltios. Entonces, voltaje final menos voltaje inicial, 10 menos 10, 0. Entonces, si el potencial vale 0, entonces el trabajo también vale 0. Esa es la razón, ¿verdad? Como tienen el mismo potencial, la diferencia de potencial les va a dar 0. Entonces el trabajo también da 0. Y muy bien, Kevin, ibas muy bien en tu análisis, solo te faltó la parte matemática, ¿verdad? Que demuestra lo que había dicho. Ahora, dos superficies equipotenciales no se pueden cortar. ¿Por qué razón? Imagínense, vengo yo y les digo, vaya, miren, esta superficie equipotencial vale 10 voltios. Y luego vengo y les digo, pero mira, esta superficie equipotencial verde vale menos 3 voltios. Entonces, si ahora yo les digo cuánto vale el potencial aquí en este punto, nadie va a saber cuánto vale, ¿verdad? No van a saber si vale 10 o menos 3, porque está en el mismo punto, ¿verdad? Se están cortando. Entonces, por eso es que no se pueden cortar, porque yo no puedo tener dos valores al mismo tiempo, ¿verdad? O son 10 o son menos 3. Pero si se cortan, pierde sentido. Así que por eso las superficies equipotenciales no se pueden cortar. Jamás, jamás, jamás se van a cortar. Se pueden tocar en un punto si son iguales. Me van a decir ustedes, mira, pero en el tercer dibujo se están cortando. En el tercer dibujo, aquí lo que pasa es que se están tocando. ¿Por qué? Porque todo ese infinito es una misma superficie equipotencial. Todo ese infinito es a este que me refiero, ¿verdad? Todo ese como que fuese un infinito. Todo él es una superficie equipotencial. Por esa razón se ve, ¿verdad? Como si se tocaran. Pero no se pueden cortar, así como les he puesto en la imagen de ahí en la esquina, así no se puede. Así no se pueden cortar. Así que eso es una superficie equipotencial, ¿verdad? Son superficies que van a tener el mismo voltaje. Van a tener el mismo valor en voltios, siempre y cuando estén tocando a la curva o a la superficie. Para ver si han entendido, realicen ese ejercicio, por favor. No es un ejercicio como tal, ¿verdad? Sino que es más para que lo trabajen, para que lo analicen, más teórico que práctico, pero quiero que lo analicen. No se pueden tocar, Kevin, no se pueden tocar. No se pueden cortar, mejor dicho. En ese caso, si se tocan, se debe especificar el esquema o el dibujo, por decirlo así, que todo ese infinito vale 0 voltios, digamos, o vale 3 voltios. Entonces, cualquier punto de ese infinito vale 3 voltios. Pero así como lo dibujé aquí en la esquina, no, así no se pueden tocar, no se pueden sumar ni nada, no existe. No debería existir ningún esquema donde las superficies equipotenciales se corten o se toquen, no debería. No se puede hacer nada, no se pueden sumar ni nada. Así que contestemos eso, por favor.
Un par de minutitos más, ¿verdad? Para que lo analicen. Y acuérdense, ¿verdad? La formulita que recién les expliqué es trabajo es igual a menos la carga por la diferencia de potencial. Entonces ahí analicen esa expresión para poderlo analizar. Muy bien, ahí ya van con las respuestas. Solo falta la 4 y luego yo también lo voy a medio explicar, ¿verdad? Para que quede entendido cómo es que funciona este tema, ¿verdad? Pero muy bien, Carlos y Daniela, así es. Sí, exactamente, Carlos, exactamente. Exactamente. Vale, un minutito más, ¿verdad? Y luego lo voy a desarrollar para que a ustedes les quede claro cómo se debe analizar. Vale, veamos. Trayectoria número 1. Pues tenemos ahí, ¿verdad? Se pueden imaginar que son hojas de papel y cada hoja tiene un potencial. Significa, ¿verdad? Que son 4 hojas de papel y cada papel tiene su potencial A. La hoja de arriba potencial A, la de abajo potencial B, la de abajo potencial C y la última potencial D. Entonces, en la primera trayectoria, yo empiezo en el potencial A y termino en el potencial A. Entonces, el trabajo en la trayectoria 1, ¿verdad? Va a ser menos la carga. ¿Dónde empecé? ¿Dónde terminé? En el potencial A. ¿Y dónde comencé? En el potencial A. Entonces se van a dar cuenta que si yo comienzo y termino en el mismo potencial, esos potenciales se me van a eliminar y me va a dar 0. Así que el trabajo es 0. Trabajo número 2 menos la carga por el potencial. ¿Dónde está la trayectoria número 2? Está abajo. Vean que comienzo en C, se va para abajo, sube, pero termina en C también. Acuérdense que a mí aquí solo me interesa el punto de inicio y el punto final, ¿verdad? Aquí esto es independiente de la trayectoria, ¿verdad? Eso lo vimos hace 2 clases. Entonces, como inicio en C y termino en C, me va a volver a quedar voltaje en C menos voltaje en C. Así que ese también me va a dar 0. El trabajo en 3 es igual que el trabajo en 4.
¿Por qué? Porque me queda menos la carga y veamos, tanto en 3 como en 4, ¿dónde terminan? Termina en el voltaje en B. Ahí termina, vean las flechas y ambos terminan en esa hoja, en potencial en B. Menos donde inician. Ambos comienzan en el potencial en A. Entonces me va a quedar potencial en A. Y esa es la formulita del trabajo. Si ustedes quieren, todavía pueden operar, ¿verdad? Y que el signo menos de la fórmula, ¿verdad? Les podría quedar como la carga por el voltaje en A menos el voltaje en B. Pero aquí solo es operando el signo menos, ¿verdad? Es como que el menos lo coloco dentro del paréntesis, ¿verdad? Y sería otra forma de decir lo mismo. Pero realmente la respuesta correcta es menos la carga por el potencial en B menos el potencial en A. Y como tanto la 3 como la 4, ¿verdad? Inician y terminan en los mismos potenciales, por eso queda de esa forma. Repito, ¿verdad? El trabajo es independiente de la trayectoria. Solo me interesa dónde inicia y dónde termina. Así que muy bien ahí, ¿verdad? Daniela y Carlos que estuvieron comentando. Así es como se resuelven estos ejercicios de superficies equipotenciales. Muy bien. Ahora bien, vamos a pasar a un concepto donde vamos a analizar algo que se llama gradiente. ¿Qué pasa con este concepto? Este concepto viene de cálculo de varias variables, pero lo vamos a explicar acá desde cero, ¿verdad? Para que se comprenda. La formulita que nosotros vimos hace un par de clases fue esta. La diferencia de potencial es igual al negativo de la integral del campo por un diferencial de S, donde si se acuerdan la S era el desplazamiento. Eso fue lo que vimos hace un par de clases. Ahora, imagínense ahí qué era lo que pasaba. Yo les daba el campo, les doy el desplazamiento y ustedes encontraban el voltaje. Ahora imagínense que yo quiero hacerlo al revés, que ocupando esa misma fórmula, ahora yo quiero encontrar el campo eléctrico. Y entonces yo tendría que, entre comillas, ¿verdad?, despejar. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo voy a hacer aquí aparte porque ahí no hay mucho espacio. Lo voy a hacer aquí aparte. Vamos a poner, ¿verdad? La diferencia de potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico producto punto diferencial de S. Vale. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el análisis en X. Yo sé que un desplazamiento puede ser tanto en 2 como en 3 dimensiones, pero yo lo quiero hacer solo en X ahorita. Entonces me va a quedar el voltaje es igual a menos la integral del campo en X por un diferencial de X. De esa manera me va a quedar el ejercicio. Ahora bien, luego, repito, ¿verdad? Solo estoy analizando la componente en X del campo y el desplazamiento en X, ¿verdad? Entonces, como el campo va en X y el diferencial va en X, el coseno del ángulo entre estos dos vectores es 0. Así que aquí me queda 1. Repito, ¿verdad? Estoy analizando solo en X, que el campo va en X y que el desplazamiento también va en X. Ahora bien, teniendo esto en mente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pensar por un momento que voy a derivar respecto a X a ambos lados. Entonces me va a quedar la derivada respecto a X ¿de quién? Del potencial. Es igual a menos la derivada respecto a X de la integral del diferencial de X.
Así es como me va, perdón, el campo no lo puse ahí. El campo en X, ¿verdad? Por el diferencial de X. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que a la izquierda, perdón, que a la derecha, yo tengo la derivada en X y aquí tengo la integral respecto a X, ¿verdad? Entonces, la derivada va a eliminar a la integral. ¿Y qué me queda? Solo me queda menos el campo eléctrico en X. Se lo pueden imaginar así, para que lo vean de una mejor manera. Voy a borrar acá. Se lo pueden imaginar de esta manera. El dx y el dx se eliminan. Y luego, como ya lo vimos en la integración, ¿verdad? La derivada y la integral se eliminan y por eso solo me queda el campo en X, ¿verdad? Me queda la derivada del potencial respecto a X es igual al negativo del campo eléctrico en X. Entonces, si yo despejo el campo eléctrico, ¿verdad? Me va a quedar que es igual al negativo de la derivada del potencial respecto a X. Esta es la formulita, ¿verdad? Que yo les he puesto acá en el PDF. Menos la derivada del potencial respecto a X. Esto era solo para que entendieran, ¿verdad? De dónde sale la fórmula y no se queden así como, solo aquí está y entiendan, ¿verdad? Sino que para que comprendan de dónde salió. Entonces, si yo hago este mismo análisis en Y, voy a obtener menos la derivada del potencial respecto a Y. Y si lo hago en Z, menos la derivada del potencial respecto a Z. Así que a la larga, ¿verdad? Para no estar repitiendo lo mismo, esta expresión se convierte en un operador que se llama gradiente. El símbolo, el símbolo ese de un triángulo invertido se llama nabla. Ese es el nombre del operador, ese como delta hacia abajo, ¿verdad? Boca abajo, o ese triángulo invertido se llama nabla. Entonces, ese operador nabla me devuelve derivadas parciales. Derivada parcial respecto a X, derivada parcial respecto a Y y derivada parcial respecto a Z. Pero, ¿qué es lo que voy a derivar yo parcialmente? La V. La V es lo que yo voy a derivar parcialmente respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. ¿Y de dónde sale eso? Aquí, ¿verdad? Yo aquí tengo la derivada parcial respecto a X porque encontré la componente en X. Si analizaba la componente en Y, me va a quedar la derivada de Y. Si la analizo respecto a Z, me va a quedar la derivada respecto a Z. Entonces, por eso es que salen esas derivadas parciales. Porque ya no hay una sola variable, sino que hay tres variables al mismo tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? El signo menos que nos salió de ahí es el signo menos que está aquí abajo también. Así que ustedes de lo que deben recordarse es de esta expresión. El campo eléctrico es el negativo del gradiente del potencial. Esa es la formulita que ustedes deben manejar. A eso se le llama cálculo de campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Así que yo les puedo dar un potencial, ustedes sacan el negativo del gradiente y eso les da el campo eléctrico. Así que les voy a dar un minutito ahí, ¿verdad? Esto sí lo tienen que copiar. Si es la primera vez que están llevando cálculo de varias variables, aún no han operado, tal vez en estos días van a estar operando gradiente, ¿verdad? Así que es importante que lo tengan en mente. Son derivadas parciales. Y en este caso, en este tema, ¿verdad? Es el negativo de esa derivada parcial. Ya vamos a ver qué pasa con ese negativo. Sin embargo, ahorita necesito que coloquen eso, porque si es un tema, ¿verdad? Que van a estar
utilizando tanto en cálculo de varias variables como acá en electricidad y magnetismo. O bueno, Daniela, me parece entonces, así que van a comprender de una manera más fácil, ¿verdad?, cómo calcular el gradiente. Ahora bien, revisen la clase pasada y hubo una diapositiva en la que yo les decía que el gradiente y el potencial eran como inversos, o sea, donde uno aumentaba, el otro disminuía. Entonces, este signo menos que aparece en esta fórmula comprueba lo mismo. ¿Por qué? Veamos acá esta imagen. Vean que el campo eléctrico, aquí dice carga por campo eléctrico, ¿verdad? Y vean que la flecha de ese vector tiene esta dirección. Entonces, la punta del campo eléctrico, les decía yo, da la dirección donde el potencial disminuye. Entonces, vean esas líneas de superficie equipotenciales. Yo aquí tengo un voltaje. Aquí tengo un voltaje más un diferencial de voltaje, es decir, un voltaje más grande, otro más grande, otro más grande. Si voy para arriba, el potencial va aumentando. Y si voy para abajo, el potencial va disminuyendo. Tiene sentido, ¿verdad? Porque el campo eléctrico apunta hacia abajo en diagonal. Entonces, en esa misma dirección, el potencial va disminuyendo. Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que la parte que está al final es lo importante. El campo eléctrico E apunta en la dirección decreciente de V. Eso es por el signo menos que aparece ahí, ¿verdad? Gracias a eso es lo que sucede. Que la flecha del vector campo eléctrico va a apuntar en la dirección donde el voltaje se va haciendo cada vez más pequeño. De eso se trata, ¿verdad? Este análisis. Ya lo habíamos analizado la clase pasada con otra fórmula y ahora aquí volvemos a reiterar o corroborar, ¿verdad?, el mismo concepto. Que el campo eléctrico apunta en la dirección donde el potencial va disminuyendo, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, para que este concepto se entienda, ¿verdad?, y quede pues un poco más claro, vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso del gradiente, ¿verdad? Por si no les ha quedado del todo claro. La verdad es que es bastante sencillo, pero tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Dice el ejemplo. En cierta región del espacio, el potencial eléctrico en el espacio viene dado por, y me dan el potencial, ¿verdad? Me dan la V. Es AXY menos BX cuadrado más CY. Determine las componentes del campo eléctrico. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es encontrar el gradiente del potencial. Entonces, ¿cómo se hace? Vaya, presten mucha atención, ¿verdad? Por si nunca han sacado gradiente, si no han tenido la clase o no se comprendió del todo, ¿verdad? El gradiente, yo lo que tengo que decir es, tengo la función y tengo que derivar parcialmente respecto a x. Eso quiere decir que todas las y todas las z se vuelven constantes por un momento. Entonces, lo que yo hago es decir, de todas esas funciones, ¿cuáles tienen x? Puedo ver que las que tienen x son los primeros dos, ¿verdad? Entonces, por un momento digo, esta la voy a omitir, no la voy a tomar en cuenta. Solo voy a tomar en cuenta las que tienen x, solamente esa, ¿verdad? Así que digo, ¿cuál sería la derivada parcial en el primer término? Dice AXY. Si yo solo derivo la x, la respuesta de la derivada de x es 1. A ese 1 le voy a multiplicar lo que está a la par. Sería A por Y. Entonces me queda AY. Luego voy al otro término y digo, voy a derivar x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Pero a ese 2x le voy a multiplicar lo que me había sobrado. ¿Qué me había sobrado?
un signo menos y también la letra B. Así que le pongo el signo menos y le pongo la letra B. Y esa es la respuesta del gradiente. Pero como aquí yo he derivado parcialmente respecto a X, le voy a poner el vector unitario Y. Ahora, ¿verdad? Borro todo esto. Y ahora digo, tengo que derivar parcialmente respecto a Y. Digo más, abro paréntesis, ¿verdad? Y veo dónde tengo la Y. Aquí ustedes ven que aquí no existe Y, así que solo voy a derivar el primer término y el tercero. La derivada solo de la Y es 1, pero a ese 1 le tengo que multiplicar lo que está a la par, que sería AX. 1 por AX me da AX. En el tercer término, la derivada de la Y es 1. Le tengo que multiplicar lo que está a la par. ¿Y qué está a la par? La C. Se me va a quedar más C. Y como he derivado respecto a Y, le pongo el vector unitario J. Vengo, ¿verdad? Ahora tengo que hacer la derivada parcial respecto a Z. Pero si se fijan, nada tiene Z. Nada de lo que está ahí tiene Z. Entonces la respuesta es 0 en K. Porque nada tiene Z, ¿qué voy a derivar, verdad? La derivada de una constante es 0. Así que queda 0 en K. Y así de fácil es como se saca el gradiente. Ahora, mira, pero el campo eléctrico no es el gradiente, exactamente, ¿verdad? Hay que multiplicarle un signo menos. El campo eléctrico es el negativo del gradiente. Entonces, a toda mi respuesta le tengo que multiplicar un signo menos. A la I lo que voy a hacer es que el AY que era positivo lo voy a poner negativo y el menos 2BX que era negativo lo voy a poner positivo. Así que me va a quedar de esta forma, ¿verdad? Repito, como hay que multiplicarle el signo menos, hay que cambiarle signo a todo. En la J todo es positivo. Así que yo aquí le puedo poner un negativo y así todo va a ser negativo. En la K, como ya era 0, poner más 0 o poner menos 0, ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Ya sabemos nosotros que de forma vectorial, si yo no les doy la K, es porque a eso vale 0, ¿verdad? Así que la respuesta del ejercicio sería esta que está acá. De momento, no tendría unidades, ¿verdad? Porque no me están hablando si la X, la Y y la Z están en metros, si el potencial está en voltios, ¿verdad? Si ya me dan esos datos, ¿verdad? Yo puedo poner ahí voltios sobre metros, pero si no me dan nada, solo queda la expresión. En cambio, si me los dan, ¿verdad? Ya le tengo que poner yo ahí voltios sobre metros. Y así es como se aplica, ¿verdad? Este pequeño concepto de gradiente que relaciona el potencial con el campo eléctrico. ¿Habrá alguna duda o alguna pregunta con este ejemplo? ¿Se comprende este ejercicio? Sí, para que puedas hacer el gradiente, sí que. Siempre que te den una función del potencial es porque quieren que derives parcialmente. A menos que se los pregunten o se los digan, Kevin. En cálculo avanzado, sí. Pero acá no, porque lo único que podrían hacer ustedes son deducciones como en la parte de la integración
pero no depende de las tres variables en el espacio, solo depende de una o de dos. Entonces ahí sí quedaría un poco extraño, la verdad. Siempre les tienen que dar la función. Al menos en este tema de electricidad y magnetismo, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Algún concepto de aquí que no haya quedado claro, que no se entienda? ¿O estamos claros hasta el momento? Bueno, va, entonces nos vamos a quedar por acá, ¿verdad? En esta sesión. Vamos a continuar el día jueves. Les voy a enviar ahorita el PDF para que puedan copiar ahí los enunciados, ¿verdad? Y tengan ahí la teoría ahí con los manchones que hago para que terminen de comprender bien ahí de los conceptos, ¿verdad? A la hora que ustedes estén estudiando para alguna evaluación. ¿Habrá alguna otra duda o pregunta de último momento? Si no, nos vamos a quedar por acá, ¿verdad? Inge, yo me quedé con una cuando estábamos viendo las superficies equipotenciales en las primeras diapositivas. Vale, permítanme. Veamos. Vaya, ¿en cuál más o menos? Cuando Acá, salen los tal tres vez. casos, que había uno con solo una carga positiva, un dipolo eléctrico y las dos cargas iguales. Ajá, acá. Ajá, que usted había dicho que la superficie, las secciones de las superficies equipotenciales no se podían cortar, pero en donde salen las cargas iguales, o sea, pareciera como que sí se cortan, pero no sé. Vaya, ahí lo que sucede es esto. Digamos que tenemos aquí un conjunto de cargas. Entonces cada una va a tener su superficie equipotencial. Digamos, esta y esta son parejas, digamos, tienen 10 voltios, tienen 10 voltios. Luego, por decir algo, la otra que le sigue, y aquí este genera otro que también le sigue, tiene 5 voltios y 5 voltios. Entonces, por ser cargas iguales, puede haber una, lo voy a poner de otro color para que se entienda, donde digamos que esta vale 1 voltio y para la otra está así como una décima, un poquito más a la derecha, así, que casi como que fuera, no sé, tripachuca, ¿verdad? Ahí, así, que están muy, muy cercanas y ambos son 2 voltios, por decir algo. Entonces, a veces eso se interpreta como si todo el infinito, como si fuese un símbolo infinito, que tiene 2 voltios. O sea, eso sí se puede hacer, que por la forma en la que están configuradas, ¿verdad? Tengan 2 voltios. Incluso puede ser que sea 0 voltios ese infinito. Eso ya depende mucho del análisis, mucho de los cálculos y la distancia entre las cargas y todo lo demás. Pero así sí puede pasar. Lo que no puede pasar es que digamos que yo venga con otra y haga esto. Y diga que esa celeste mide 1 voltio. Perdón, tiene un valor de 1 voltio. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque en este punto, entonces, ¿cuánto vale? O vale 2 o vale 1. Y en este punto, ¿cuánto vale? ¿Vale 5 o vale 1? Y en este punto, ¿vale 20 o vale 1? O sea, ahí es donde entraría la incoherencia de pensar que una superficie corta a las demás. Entonces, por eso, si se fija,
esa celeste, la que va después de esa, incluso la hacen algo así. La hacen algo así y como que ya cubre a las dos. Porque no puede pasar eso que les menciono yo de que no las puede estar cortando. Ese corte no debe existir. Por eso es que se ve así como que ya empieza a envolver a las dos cargas. Para que me entienda un poco más la idea, aquí se puede ver eso. De la curva que le sigue, ahí como la curva es, como que ya amarra a las dos cargas. Por el hecho de eso que les menciono, que no se pueden cortar. No se pueden estar interceptando a cada rato, por decirlo de alguna manera, o en múltiples puntos, porque eso generaría la incoherencia de ¿y cuánto vale? Esa es la razón. No sé si ahora me doy a entender un poco mejor. Ah, sí, hoy sí está claro. Gracias, Inge. Bueno. Dice, el próximo taller, ¿cuándo es? Ya te doy la fecha, Kevin. Déjame ver que no está aquí. Ya te digo la fecha exacta. Estudio, ajá. Ya te digo, Kevin, es semana 9 del 15 al 20 de marzo. Ese es el taller 2. Semana 9 del 15 al 20 de marzo. Lo pueden buscar en la primera clase que yo les di. Ahí les puse un cuadro y ahí dicen qué semana tenemos evaluación. Así que va a ser jueves, ¿verdad? De la semana 9. Jueves de la semana 9, para darte el dato exacto, sería 18 de marzo. Jueves 18 de marzo, dentro de 2 semanas y un par de días más. Sí, siempre día jueves, siempre día jueves. Ayer escuché que alguien habló, pero no comprendí la pregunta. Vale, si no hay más preguntas, ¿verdad? Entonces nos quedamos por acá y vamos a continuar la próxima sesión, ¿verdad? El día jueves. Ahorita les subo la clase, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. Gracias, Inge. Adiós. Nos vemos. Cuídense, ¿verdad?